Vamos ahora a leer la palabra de Dios y vamos a leer en Hebreos capítulo 12 y los versículos desde el 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer, o quizás hasta el versículo 3. Entonces, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos. Padre, ciertamente le suplicamos que por su Espíritu Santo nos sostenga hoy a través de esta asamblea, a través del ministerio que nos ha encargado y a través de toda la vida que nos dará en esta tierra, que nos sostenga para no cansarnos hasta desmayar. Padre, le entregamos la presidencia de esta asamblea a usted, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y también nos ponemos nosotros mismos en sus manos, como usted dijo a través del apóstol Pablo a esa gran asamblea de presbíteros en Mileto: velad por vosotros mismos y por el rebaño en donde el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar y para gobernar la iglesia que Cristo ha ganado con su propia sangre. Padre, que en estos días y toda la vida que usted nos dé, estemos conscientes plenamente de que somos instrumentos en sus manos para pastorear, alimentar, dirigir la iglesia de Cristo, y que daremos cuenta, oh Dios, de ese ministerio cuando estemos frente al trono de Jesucristo en su segunda venida. Padre, le agradecemos por esta oportunidad de reunirnos aquí como asamblea general, como la continuación de tantas asambleas generales de su pueblo en esta tierra y en este país. Señor, bendiga su palabra en esta mañana, que su Espíritu Santo nos ilumine cual lucero de la mañana en nuestros corazones para entenderla, para asimilarla, para vivir con ella, y sobre todo que nos dé esa fe que usted sabe dar, para poder confiar y tener la convicción de sus promesas, aun cuando no las vemos en su plenitud el día de hoy. En el nombre de Jesús se lo suplicamos, Padre. Amén. Quisiera empezar diciendo que todo el capítulo 11, del versículo 1 al 40 de la carta a los Hebreos, nos muestra que los héroes de la fe, hombres y mujeres con fe en Dios, corrieron la carrera a través de la vida y también saliendo desde Egipto hacia la tierra prometida. Y corrieron esa carrera con los ojos puestos en una patria celestial que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Y aunque ellos buscaban esa patria terrenal y obtuvieron una tierra visible, sin embargo, la Biblia declara en el capítulo 11 que ellos realmente entendieron que esa patria visible era signo, era señal, era una sombra de la patria celestial donde Cristo hoy está para siempre. Y ellos tan lo entendieron así, que esa fe y esa convicción
que recibirían una mejor promesa, los mantuvo sin desmayar, en pie toda su vida, y esa fe y esa convicción les sirvió para pasar todas las pruebas a las que fueron sometidos por Dios mismo en su caminar y en su propia vida. Eso nos enseña Hebreos capítulo 11. Y entonces, Hebreos capítulo 11 nos quiere mostrar que la llave maestra, que la clave para resolver el problema de la duda acerca de si Dios cumplirá su promesa, la clave es entender que las bendiciones de Él en esta tierra son solo sombras y señales de esa patria celestial que consiste en que un día la iglesia de Cristo estará donde Cristo está, es decir, junto al trono de Dios, donde Cristo se sienta a la diestra de la majestad de Dios. Eso se llama en la actualidad la visión del reino de los cielos, la visión del reino y reinado de Cristo. Y esa convicción de que allí llegaremos es la que mantiene ardiente la antorcha de Cristo que llevamos mientras vivimos en esta tierra. Esa es la enseñanza en resumen de Hebreos capítulo 11, y nos cuenta las diferentes pruebas y aflicciones y dificultades que pasó el pueblo de Dios antes de llegar a la tierra y después de llegar a la tierra prometida. Entonces, el autor de Hebreos, en resumen, nos dice, miren el modelo de los héroes de la fe. A pesar que no recibieron la plenitud de esa patria celestial, con la fe de recibirla, ellos vivieron en esa tierra. Y esa es la fe verdadera. Y esa es la fe que no les permitió retroceder, aunque varios de ellos querían retroceder. Y los hebreos, cuando el autor escribe esta carta, tenían esa dificultad. Varios estaban considerando retroceder, porque habían sido despojados de sus bienes, habían sido maltratados, habían sido vituperados, habían sido puestos en oprobio, habían sido perseguidos, y probablemente en ese tiempo una gran persecución estaba sucediendo a estos hermanos en Cristo. Y entonces el escritor les dice, miren la fe de vuestros padres, de nuestros padres. Ellos en realidad tuvieron la convicción de que solamente eran pioneros y precursores de la fe del Nuevo Testamento. Y entonces ellos, aunque recibieron solamente las arras de las mejores promesas, sin embargo la convicción de que esas promesas significaban la gran promesa de la patria celestial, presionaron hacia adelante sin retroceder. Y esta fe dada por Dios, la posesión de esta fe, le permite también al creyente del Nuevo Testamento no retroceder. Y aquellos que tienen esa fe, en el capítulo 10, versículo 39 de Hebreos, les dice Dios, pero nosotros, y miren el capítulo 10, es una exhortación a no apostatar a la fe. Y termina el versículo 39 del capítulo 10 diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden. En otras palabras, si tenemos esa fe de que la palabra de Dios y sus promesas son verdaderas, y estamos convencidos y fijamos nuestra mente en la meta de la patria celestial, entonces jamás retrocederemos. Esa es la lógica en que está escrito el capítulo 10 y 11 de Hebreos. Con esto en mente, el autor de Hebreos prosigue exhortando a los hermanos en Cristo, y con las palabras que acabamos de leer en el capítulo 12, versículo 1 al 3. Es el contexto general de este capítulo, 12 versículos 1 al 3. Y digamos que la tesis central que se establece en el capítulo 12, versículo 1 al 3 es la siguiente. Como él exhorta a los hebreos a mantenerse con una fe perseverante, y la fe que persevera es esa fe, la convicción
de aquello que aún no se ve, pero que sus arras ya las tenemos. Entonces, como él exhorta a los hebreos a mantenerse en una fe perseverante, en esos 3 versículos del capítulo 12 se afirma que para no retroceder y para resolver el problema o curar el problema de la duda, de la vacilación, la llave maestra, la clave, el ejemplo final es sopesar la manera como Jesús obró para recibir la gloria y su lugar a la diestra del trono de Dios. O sea, tenemos que fijar la mente en que Jesús, antes de recibir la gloria y antes de entrar a la diestra de la majestad de Dios, tuvo que pasar por la cruz. Y esto nos enseña 2 cosas bien grandes, teológicamente hablando. Primero, que la cruz precede a la gloria y que la aflicción precede a la recepción de las grandes promesas que nos están reservadas en la patria celestial. Bien, con esto en mente entonces voy a hacer una explicación breve, entre comillas breve, de este tema. Como se menciona aquí como central la experiencia de Cristo en la cruz, voy a hacerles recordar brevemente, en una visión panorámica, esa experiencia de la cruz. Tenemos que pensar qué nos enseña el hecho de que Cristo pasó por la cruz. Y creo que hay 3 cosas bien claras que el Nuevo Testamento enseña sobre esto. Primero, ¿Cristo pasó por la experiencia de la cruz? Sí, pero le amaneció la victoria de la resurrección. Esto es importante entender. Hay varios pasajes que nos habla de esto. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 34 de Marcos, Jesús dice: he aquí subimos, él y sus 12, a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, contradicción de pecadores, del que habla Hebreos 12:3, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces la primera enseñanza es esta: Cristo pasó por la experiencia de la cruz, pero le amaneció la victoria de la resurrección. A la resurrección precede la cruz, a la gloria precede la cruz, a la victoria precede la cruz. Hay varios pasajes que podemos leer, pero voy a leerles otro. En Lucas capítulo 24, versículos 6 y 7, Jesús ya resucitado, y estas mujeres están preocupadas, ¿dónde está? Y entonces viene el ángel y les dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Y luego les dice: acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Y Hebreos 12 estaba pensando en este pasaje, contradicción de pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Claramente, a la resurrección le precede la cruz. Cristo pasó por la cruz, pero le amaneció la victoria de la resurrección. La segunda enseñanza de la experiencia de la cruz es la siguiente: la crucifixión de Cristo curó la herida que nos había causado el pecado. Era necesaria la crucifixión de Cristo, y por eso ahora podemos vivir una vida de pureza y rectitud. Es decir, la crucifixión tiene consecuencias morales y espirituales para el creyente. Cura la herida del pecado. Cristo decía a todos en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta frase, cada día, es bien interesante, porque es la misma frase que Jesucristo usó al final de Mateo capítulo 28. Al final, el último versículo del capítulo 28 dice así: he aquí,
yo estoy con ustedes cada día hasta la consumación de los tiempos. Sí, claro, Cristo nos dijo también antes de decir eso: tome su cruz cada día y sígame, porque Él está con nosotros también cada día. Entonces, la experiencia de la cruz nos cura de la herida del pecado y podemos vivir una vida de pureza en Cristo. Tiene consecuencias espirituales la cruz. Quizás un pasaje más. Romanos capítulo 6, 5 y 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La cruz de Cristo, su experiencia, su crucifixión, y como estamos unidos a Cristo, entonces tiene consecuencias morales y espirituales. Nos cura, nos limpia, destruye el pecado. Por eso es que Hebreos quiere que centremos nuestra mente en el Cristo que sufrió la cruz antes de sentarse a la diestra de la majestad del Padre. Y finalmente, Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, la dimensión espiritual de la cruz. Por esa cruz y por su espíritu, Cristo da el poder para vivir una vida de victoria unidos a Cristo. Y la tercera enseñanza de la experiencia de la cruz es la siguiente: Cristo pasó por la experiencia de la cruz, pero recibió la corona del triunfo y de la gloria, de manera que cuando venga por segunda y final vez, toda la humanidad lo lamentará. Por ello, los creyentes vivimos diariamente dando gloria al Redentor y jamás lamentaremos el haber creído ni el haber servido solamente a Cristo. Entonces el autor de Hebreos tiene fundamentos en el Evangelio para decirnos que mantengamos esa carrera hasta el final, imitando esa experiencia de Cristo. Y podemos sustentar esto con un par de versículos para no aburrirles mucho. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, aquel que es el autor y aquel que consuma vuestra fe, el cual por el gozo sumo, grande, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí hay dos consecuencias claves de entender. Cristo vio el gozo puesto delante de él. Cristo vio a dónde llegaría después de pasar por la cruz. Entonces, el ver la promesa de Dios, el imaginar la promesa de Dios, de reposo y trono y glorias celestiales, hizo que Cristo sufriera esa cruz, el oprobio, y luego también el reinado a la diestra del trono de Dios. Es decir, las grandes promesas de Dios que son firmes y que son eternas son las que ayudan a sostenerse en esta carrera a través de la vida y a través de toda la historia de la Iglesia de Cristo. Y no solamente tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero tenemos ejemplos en los mártires de la propia Iglesia de Cristo, no solamente de la antigüedad, pero de esta propia era. Y Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 nos dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es un gran privilegio del creyente que no se lamentará de la venida de Cristo, porque con su venida el cielo irrumpe en la tierra y los creyentes serán resucitados y serán llevados con Cristo para vivir
junto a su trono, alabándole y glorificándole día y noche, eternamente. Esa promesa es la que mantiene ardiente y viva la fe de los creyentes. Entonces, es la razón fundamental por la cual el autor de Hebreos habla de la cruz en este pasaje. Sufrió la cruz. Y nosotros, entendiendo las consecuencias del sufrimiento de la cruz, que es la gloria eterna de Cristo, su reinado celestial para siempre, eso tiene que alimentar nuestra fe. O sea, no es una experiencia de vergüenza, sino de triunfo y de victoria. Ahora, es el contexto neotestamentario de por qué tenemos que fijar la mente en esa experiencia de la cruz de Cristo. El contexto histórico de este pasaje, probablemente el hecho de que el escritor hable de correr la carrera, y en el versículo 4 el hecho de que hable de pelear y luchar contra el pecado. Casi todos los autores que han estudiado a fondo ese texto coinciden en que es muy probable que el contexto sean las Olimpiadas generales. Y es interesante el lenguaje, porque el Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice que hay que correr despojados de todo peso, de toda carga. Y las palabras griegas que se utilizan para esa traducción de peso es de todo aquello que constituye amarras y sogas que nos entrampan y no nos dejan correr libremente. Y la visión es del atleta, del corredor atleta, de los Juegos Olímpicos. Claro, no vamos a aplicar eso literalmente por si acaso, porque los atletas olímpicos corrían completamente desnudos. Y sabemos el contexto idolátrico de eso, pero esa es la idea general aquí. La idea es que el pecado es un conjunto de sogas que nos amarran y nos manean y nos envuelven y nos detienen y nos jalan. Y lo que él está diciendo es esa analogía, no que corramos desnudos, sino que el pecado constituye un gran impedimento para poder avanzar en la carrera cristiana. Entonces, esos Juegos Olímpicos de la carrera están aquí en mente en general. Y la atención está centrada de que hay que despojarse del pecado, y la cruz de Cristo hace eso. El hecho de que Cristo murió en la cruz por nosotros, sustitutoriamente, propiciatoriamente, eso hace posible que nos despojemos de los pecados, que son pesos y cargas y amarras que no nos permiten avanzar. Entonces es importante tener en cuenta ese contexto. Y el versículo 4 que habla de aún no habéis luchado hasta la muerte con el pecado, hace alusión contextual a ese deporte también olímpico que era el boxeo. La tradición dice, la tradición griega del año 776 antes de Cristo hasta el 398 después de Cristo, se celebraron grandes olimpiadas hasta que un rey romano convertido al cristianismo eliminó las olimpiadas, hasta que en los 60 otra vez se reiniciaron, cerca de los 60. Entonces, a los boxeadores los amarraban, uno frente al otro, y tenían que pelear hasta que uno se rindiera o uno de ellos cayera muerto. No podían retroceder. Es el contexto aquí. No podían retroceder, tenían que seguir hacia adelante. Entonces, con esta analogía histórica en mente, vamos a examinar esta exhortación de Hebreos 1, capítulo 12, 1, 2 y 3, y creo que aquí hay 4 enseñanzas bien claras que las voy a resumir brevemente. Primero, Hebreos 12, 1 al 3 nos enseña lo siguiente, que en la carrera cristiana los creyentes no corremos sin una gran barra que nos anima para presionar hacia adelante. Y por eso dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos, lo cual significa una multitud de testigos. Esos son los héroes de la fe, del capítulo 11. Estamos rodeados de los héroes de la fe. Ellos nos rodean, ellos están constantemente animándonos también, sabiendo la historia de todos ellos,
Es decir, la barra, en términos populares, la barra que anima a los atletas creyentes, a los cristianos que estamos en carrera, es una barra de triunfadores de los tiempos bíblicos pasados. Es una barra de ángeles y triunfadores que han pasado las tribulaciones y las pruebas de la vida y sus almas están con Cristo en la patria celestial. Es una barra muy sagrada, muy especial de triunfadores experimentados que nos animan constantemente. Entonces, esta es la primera enseñanza. Estamos rodeados de los héroes de la fe, de los triunfadores de tiempos bíblicos y postbíblicos del tiempo pasado. Y ellos ganaron la carrera porque estaban motivados por las promesas de Dios, por el poder de Dios, por la fidelidad de Dios. Eso es lo que nos quiere decir ese primer versículo. Por tanto, nosotros también como los demás que nos han precedido, teniendo en derredor tan grande nube de mártires, la palabra testigos aquí es mártires en griego, o héroes de la fe. Entonces, eso significa que su ejemplo de paciencia nos anima a imitarlos. Eso significa que su perseverancia, de ella tenemos que aprender. Eso implica que su obediencia tenemos que emular. Su vida de fe constituye una motivación porque la fe de ellos y el hecho de que están en la gloria celestial, y el Evangelio nos hace recordar eso. Cuando Cristo está para partir, en el monte de la transfiguración, llama a 3 testigos. Y Jesús es envuelto en la nube de gloria, resplandeciente. Es como una intrusión, una irrupción de la gloria celestial por un momento en la tierra. Y los apóstoles pudieron ver. ¿Y a quiénes vieron? A Jesucristo dialogando con Moisés y con Elías, héroes de la fe mencionados en el capítulo 11 de Hebreos. O sea, el autor de Hebreos está escribiendo a ellos para hacerles recordar que así como los héroes de la fe están con Cristo en gloria, aunque no final todavía hoy, nos tiene que animar a mantener la carrera. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda enseñanza es la siguiente. En virtud de que esa multitud de testigos está en derredor nuestro, tenemos que despojarlo de todo peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante. Los héroes de la fe están presentados en la Biblia no como santos que jamás tuvieran problemas, ¿verdad? Cuando nosotros examinamos la vida de Abraham, a veces nos da horror moral de ver algunas cosas que hizo, ¿verdad? Y sin embargo, la Biblia le llama amigo de Dios. Su fe fue probada. Abraham triunfó, aliado y ayudado por Dios. Entonces, podemos decir que a pesar de las tribulaciones y pruebas, unidos a Dios y nosotros unidos a Cristo y unidos a esa gran multitud de testigos, vamos a triunfar. El Lucas capítulo 21, 34 dice: estad alertas, no sea que vuestros corazones estén cargados de disipación, embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. Esas cargas pecaminosas que nos impiden avanzar son justamente estas: corazones cargados de disipación y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. El ejemplo de Abraham es claro: dejó a Harán, dejó todo lo que tenía y se dirigió hacia donde Dios quería que él vaya. Y Pablo nos dice también: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora,
Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Despojaos del pecado que nos asedia, despójense del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno de Cristo. Colosenses 3, 8 al 10. Y el apóstol Pedro lo mismo nos recomienda a dejar de lado y atrás aquello que nos impide. Primera de Pedro 2, 1 y 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si nosotros examinamos la vida de las denominaciones en todo el planeta Tierra, si hay algo que definitivamente atrasa la extensión del reino de Dios, son todos estos pecados: malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones y la falta de la nutrición con la leche espiritual que el Espíritu de Dios nos da día a día. ¿Debemos seguir en esas actitudes? Tenemos que despojarnos de todo ello. Entonces, quiero leerles el comentario de Juan Calvino sobre este texto. Dice así: la significación de lo que se ha dicho es que estamos comprometidos en un torneo, en una carrera, y precisamente la más famosa de todos, ya que muchos espectadores nos rodean y el Hijo de Dios es el árbitro quien nos invita y exhorta a ganar el premio. Por lo tanto, dice Juan Calvino, sería muy vergonzoso para nosotros el desmayar o detenernos o quedar inactivos en la mitad del camino. A eso nos desafía Hebreos 12, 1 al 3. Y es interesante si traducimos el término griego que se traduce como corramos. Técnicamente en la gramática se llama un presente indicativo en el modo subjuntivo. Y los técnicos en la gramática dicen que eso tiene un carácter hortatorio o exhortativo. Y entonces, como es así, debía traducirse así, como lo traduje en la lectura: sigamos corriendo. En otras palabras, el autor no nos está llamando a iniciar la carrera. No está diciendo a sus marcas, listos ya. No está haciendo eso el autor aquí. El autor está animando a los creyentes que ya están en carrera. Está animando a cristianos. Entonces la traducción sería: sigamos corriendo y no nos cansemos hasta desmayar. Esa es la idea entonces. Sigamos corriendo. Se dirige a los que están corriendo, y algunos ya están medio cansados y quizás pensando retroceder, y la barra anima y aplaude y grita: sigamos, sigamos. Como dice Calvino, sería muy vergonzoso para nosotros el desmayar o detenernos o quedar inactivos en la mitad del camino. Hermanos, hoy celebramos la 47 Asamblea General de la IPP. Nuestros antepasados y antes de ellos nuestros padres del Antiguo Testamento han corrido una larga carrera. Aún aguardamos la venida de Cristo y estamos en ese camino. Y esta gran nube de testigos hoy y siempre y cada día nos dice: no se detengan, no desmayen. La victoria está asegurada. Cristo está en la gloria celestial. Nos está esperando y preparando un lugar y un hogar final para nosotros. No miren atrás, para adelante siempre. Esa es la idea de este texto. En tercer lugar, este texto nos enseña que la carrera cristiana tiene una meta bien definida por Cristo mismo, por Dios mismo. No es que la iglesia tenga que inventar metas. La meta final de la iglesia
es un día a la segunda venida de Cristo, entrar a la presencia de Dios de manera eterna. Esa meta está fija, no tenemos que inventarla, hacia ahí vamos. Podemos diseñar estrategias y métodos de extender el reino de Dios, pero la meta está fijada por Dios mismo. Es la presencia de toda su iglesia delante del trono de Cristo, entrar a la patria celestial, a un reposo eterno o para siempre. Entonces, esta parte del versículo nos enseña que la carrera hacia adelante, es decir, tiene el propósito de llegar a esa meta. Los creyentes no caminamos sin propósito. Tenemos que tener esa claridad. Caminamos con propósito. No es una carrera a la deriva, sin dirección. La meta no la pone la sociedad, la meta no la pone la Constitución Política del Perú, ni los libros de teología. La meta está claramente puesta en el propio Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. No tenemos que inventar esa meta. Entonces, no es hacia el futuro por un camino desconocido. El propio libro de Hebreos nos dice que Jesucristo, habiendo resucitado, es el mega sumo sacerdote. Es el texto griego exactamente, mega sacerdote. El castellano dice sumo sacerdote, es mega, el más grande, no hay más que él. Cristo, que es mega sumo sacerdote, ha abierto un camino nuevo a través de la sangre de su pacto para que entremos al lugar santísimo celestial. El lugar santísimo quiere decir el lugar donde Cristo vive, el reposo eterno, donde Él intercede por nosotros día a día. Por lo tanto, digamos que jamás debemos perder de vista esta meta gloriosa. ¿Qué implementos necesitamos para correr esta carrera? ¿Qué implementos necesitamos para eso? En primer lugar, el versículo 1 nos dice que el implemento fundamental es la perseverancia. Y dice nuestra traducción, dice, sigamos corriendo. Y luego dice también, sin parar, sin detenerse. Sigamos corriendo. Y añade, con paciencia. Esa palabra se podría traducir mejor con perseverancia o mediante perseverancia. Si uno atiende al texto griego, es a través de la perseverancia como un implemento. Es decir, corran siempre manteniéndose de pie, defiendan su lugar, defiendan la línea, mantengan la línea, miren a la meta, a pesar de aflicción o persecución. Esa es la idea de esta palabra perseverancia, o traducida a veces como paciencia. Entonces el primer implemento es esa perseverancia, que la recibimos de Dios mismo. El segundo implemento, o la segunda estrategia en la carrera es, no se desvíen ni a un lado ni a otro. Mantengan los ojos enfocados en Jesús. El atleta corredor no podía mirar atrás, porque si hacía eso se tropezaba y caía. Mantiene siempre en su mente y corazón y en sus ojos la meta final, el triunfo, pasar la valla final. Entonces, es como si Hebreo nos está diciendo, fija tu mirada en Jesús después de echar una ojeada a esa gran nube de testigos en forma angular. Vemos a los gran nube de testigos sin dejar de mirar al centro que es la meta de la patria celestial. La enseñanza central entonces es así, y esto lo dice nuestro hermano Simón Kistemaker en su comentario, dice así, debemos mantener nuestros ojos enfocados en Jesús y debemos hacerlo sin distracción. Yo sé que es difícil esto, ustedes mismos lo saben, yo no tengo que decirles la dificultad que cada uno vive, todos hemos experimentado esto. Esta vida nos pone diferentes distracciones, diferentes preocupaciones de la vida y nos jalan y a veces nos desviamos de la meta central. Ustedes y yo lo sabemos muy bien en nuestra mente y corazón, no tengo que descubrir vuestros corazones, ustedes saben esas dificultades.
Para algunos son muy grandes, para otros muy pequeñas. Para algunos puede ser, miren hermano, ya llevo 40 años en la iglesia y siempre estoy haciendo cosas, me siento cansado. Para otros puede ser, estoy muy joven, tengo mucho que perder, mejor todavía espero un tiempo. Para otros puede ser, estoy viejito, no tengo seguro, no sé qué va a pasar después, quién me va a ver. Hay varias preocupaciones que nos llegan constantemente a la cabeza y luchamos con ellas. Están en nuestra mente y en nuestros corazones. Otros tenemos aflicciones de cualquier otro tipo, moral, legal, espiritual, económico, financiero, etc. Pero el autor nos dice, cierto, Cristo sufrió más que ustedes. Pasó la experiencia de la cruz, fue vituperado, abofeteado por gentiles y pecadores, llevó sobre sí castigo que no merecía por nosotros. Y eso nos tiene que animar. Hay más que podría decir de eso, pero quisiera terminar ese tercer punto. Ese tercer punto dice que la carrera cristiana tiene una meta definida. Y quisiera concluir este punto 3, antes de pasar al 4, con lo que dice nuestro hermano Simón Kistemaker en su comentario a los Hebreos. Y lo digo porque él fue mi profesor del Nuevo Testamento, y así es que voy a dar crédito a él en estas palabras. Dice así, al concluir este punto: nosotros, los contendientes, debemos correr la carrera con perseverancia. Nuestro objetivo es llegar a la meta, pero mientras corremos por la pista que Dios ha señalado, mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Él nos anima a perseverar en el torneo, ya que Él ha corrido la misma carrera. Jesús es el que fortalece al corredor y le capacita para perseverar. No corremos fundados ni en nuestra fortaleza, ni inteligencia, ni conocimiento. Corremos más bien sabiendo que quien nos fortalece es Jesús y nos capacita para perseverar, porque Él es experto en el sufrimiento y en la aflicción. Y nuestros corazones lo saben muy bien. La cuarta enseñanza de este pasaje es la siguiente: la motivación o la fuerza motivadora para no cansarse, no desmayar y no detenernos en el camino es considerar, es decir, meditar, pensar constantemente en el sufrimiento de Cristo. Seguramente ustedes tienen la misma experiencia de todo creyente. Cuando uno está a veces casi para dormir, siempre estamos pensando, ¿cómo es eso que Cristo tenía que agonizar, es decir, luchar con esa idea de que iba a la cruz sin merecer ese pecado? Tanto pensó en ello Cristo mismo como humano, que le dijo a su Padre: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Y sin embargo, cuando uno piensa en eso, dice, pero Cristo no cometió ningún pecado. Y sin embargo sufrió la cruz. Y a veces cuando pensamos en eso y queremos aplicar eso en nuestra vida, hacemos una revisión de todas las cosas que nos pasan alrededor como cristianos. Y a veces nos damos cuenta que nos molestamos, nos damos cuenta que a veces nos preocupan cosas que realmente no debieran tener tanto peso en nuestra vida. Y es interesante que la motivación y la fuerza para no cansarse, no desmayar, es que pensemos que Cristo todo lo que sufrió lo hizo por usted y yo, sin merecer el castigo. Y entonces eso nos hace tener una nueva mirada a cómo debemos dirigir nuestra vida diaria. Cristo no se desvió del camino hacia la gloria, tuvo tentaciones. Y Hebreos capítulo 4, versículo 13 al 16 nos dice que fue tentado en todo como nosotros, en todo como nosotros, pero sin pecado. No se desvió de la meta, de la gloria. Entonces, Él llegó a dicha meta sin evadir la cruz, atravesó por el sufrimiento. Este logro de Cristo ha sido realizado vicariamente. En otras palabras,
el triunfo de Cristo en la cruz, el hecho de haber vencido la tentación triunfadoramente, lo ha hecho por nosotros. Unidos en Cristo, triunfamos sobre el pecado. Ese concepto y esa idea tiene que estar clara en nuestras cabezas. No lo hacemos en nuestra propia fuerza. Cuando pensamos que Cristo triunfó sobre el pecado y la muerte en la cruz, entonces nos dice que nosotros en este camino, a pesar de aflicciones y problemas y dificultades, el triunfo está garantizado. No podemos detenernos. Y eso nos anima a perseverar. El Antiguo Testamento afirma que quienes corren en el poder de Dios y reconocen a Dios como creador de todo, como fiel y verdadero, jamás se cansarán, porque Dios nos dará fuerzas. Escuchen lo que dice Isaías 40:25, adelante. Así pues, ¿me haréis semejante o me compararéis? Dice el Dios Santo. ¿A qué me compararéis? Levanten vuestros ojos y miren, ¿quién creó estas cosas? Es el mismo paradigma del hablar de Dios con Abraham. Habían pasado 25 años y Abraham no tenía hijo. En ese tiempo, tener hijos era importante. Era más importante que tener un camello, o en tiempos modernos que tener un carro, o cosas que deseamos a veces. Entonces, dice Dios, Abraham, mira las estrellas, cuéntalas, ¿cuántas hay? Y Abraham no puede contar las estrellas. Y entonces Dios le dice, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. En otras palabras, Abraham, si tú te preguntas quién creó todo lo que puedes ver y ni siquiera puedes contar, eso lo hizo Dios. El mismo Dios que te promete que llegarás a la meta final es el Dios que ha hecho todas esas cosas que ni siquiera puedes imaginar. ¿Cómo no te va a dar lo que te ha prometido? Y Isaías habla en el mismo sentido. Entonces dice, levanten en alto vuestros ojos, miren arriba, miren al cielo y miren quién creó estas cosas. Dios saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. El ser humano ni siquiera ha podido contar exactamente el número de estrellas actuales, mucho menos darles el nombre a cada uno, porque no sabemos cuántas hay. El hecho que digan que hay 100,000 millones es un cálculo a la deriva. No hay una ecuación matemática todavía que nos diga el número exacto de cuerpos en el universo. Y él dice, él saca y cuenta su ejército, se refiere a toda la creación. Y luego dice, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Y comenta Isaías, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, ¿por qué dices tú, oh Jacob, y hablas así, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios Jehová es eterno, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. El Dios que ha creado todo y que tiene tal gran poder de conocimiento y sabiduría y de control y de providencia, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se afatigarán. Esto es central a la fe de los creyentes del Antiguo Testamento, que es Dios, creador, con su inmensa potencia que nos sostiene. Es Dios con su Espíritu Santo, que en la creación el Espíritu de Dios estuvo bajo el control de todas las fuerzas atómicas y nucleares de la totalidad de la creación.
¿Cómo es que ese Espíritu Santo que controla las inmensas potencias de la creación no nos va a poder sostener en el día de tentación mientras presionamos hacia adelante a la meta que es la gloria celestial? Y el Nuevo Testamento también afirma que a pesar de padecer aflicciones, el apóstol Pablo peleó la buena batalla y terminó su carrera guardando la fe sin desmayar, y obtuvo la corona que le está prometida. Miren lo que dice Pablo, al estilo de Isaías. Dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. El lenguaje de Hebreos: pelea contra el pecado hasta la muerte. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Lo que está también en Hebreos. He guardado la fe. Qué interesante. Quisiera Dios, y quiere Dios, que cada uno de nosotros los creyentes, y de manera muy especial nosotros los que desempeñamos funciones ministeriales en la iglesia, podamos tener esta convicción de decir en buena conciencia: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Quizás por esto algunos piensan que Pablo escribió la epístola a los Hebreos. No está probado, pero algunos, Juan Calvino pensaba así, por este lenguaje del apóstol Pablo. Él era también, y él es, uno de los héroes del Nuevo Testamento. Peleó la buena batalla, concluyó la carrera, guardó la fe y le espera la corona de justicia, que también le espera a ustedes y a mí. El Nuevo Testamento declara que los cristianos triunfarán en su carrera cristiana, en Cristo. Que los héroes de la fe del pasado son los que nos estimulan a continuar esta carrera, y que finalmente Cristo, por su Espíritu, nos da la fuerza para ganar esta carrera, y que recibirán dos grandes promesas como premio. Los creyentes resucitarán de manera incorruptible y recibirán la corona de gloria incorruptible. Dice así el apóstol en 1 Corintios 15, 32, 42 y 43. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras. Recuerden lo que decía David también, ¿no? Algo parecido. ¿De qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo natural. Promesa de Dios, verdad de Dios. Ese será el gran premio que espera a los que se mantienen en carrera. Y no solamente eso, dice también: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, y a todos los que aman su venida también. Es decir, tenemos que correr pensando que Cristo mismo pondrá la corona de gloria en cada creyente mientras Él nos mantiene firmes en esa carrera. Y Pedro ve eso con mucha claridad, dirigiéndose a los ancianos de la iglesia. Les dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando uno piensa
en esos términos escatológicos de lo que está por venir, en realidad uno se siente inservible en el ministerio. Cuando uno piensa en la grandeza de estas promesas y en lo glorioso de estas promesas y revisa lo que ha hecho en su ministerio y lo que está haciendo, nos tiene que animar a reenrumbar varias cosas que no tenemos que seguir haciendo. Hermanos de la IPP, podríamos sentarnos por días y horas a criticar y cuestionar lo que nuestros antepasados han hecho. Y también podríamos pasar horas y días cuestionando lo que nosotros mismos hemos hecho de ayer para atrás. Pero ¿saben qué? Tenemos que presionar hacia adelante, corrigiéndonos, corrigiendo fallas, errores, pecados, defectos, dejando atrás todo peso del pecado que nos asedia, pensando en esto: cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando venga por segunda y final vez, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4. Entonces, hermanos, sigamos corriendo esta carrera con la fuerza del Espíritu Santo, con la ayuda de ese Emmanuel que está con nosotros cada día, con Cristo como nuestro príncipe, como Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, que día a día por su Espíritu nos anima, nos impulsa a correr esta carrera para Él mismo coronarnos con la corona de gloria incorruptible. Que ese sea el espíritu de esta asamblea y de todo nuestro trabajo ministerial hacia adelante. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.